Kia Galerías y Kia González Gallo. Kia, the power to surprise. Presenta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Autoestéreo. Yo soy Alonso Maldonado y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy vamos a platicar de el Toyota Prius y también vamos a tener una prueba de manejo. Bienvenidos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Autoestéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Soy Alonso Maldonado. Me da gusto estar con ustedes el día de hoy porque vamos a tener una prueba de manejo en un rato más, en vivo, y porque vamos a continuar platicando un poquito con el tema de algo que platicamos el día de ayer, que es el Toyota Prius, y que es este auto que ha sido bastante polémico, y de hecho, en realidad siempre ha buscado ser polémico desde desde su concepción, ¿no? Tal vez ha sido la estrategia de Toyota fue precisamente hacer un auto que llamara la atención, que fuera diferente no solo en el interior, sino también en el exterior, porque, híjole, de repente para poder sobresalir, ¿no? de los demás autos en el mercado, necesitabas no solo tener una tecnología del tren motriz diferente, sino que o Toyota necesitaba también hacerlo lo suficientemente diferente para que llamara la atención y para que la gente se diera cuenta que era realmente diferente. Entonces, su primera generación, que fue lanzada al mercado japonés en 1997, se convirtió en el primer vehículo híbrido en ser producido en serie. Es decir, fue el primer auto híbrido que ya estaba disponible para toda la gente, y a partir del año 2000 fue lanzado en algunos otros mercados a nivel internacional. En Estados Unidos, el Toyota Prius ha sido un coche. Ustedes, si van a Estados Unidos y en especial a California, prácticamente todos los taxis son Prius. O sea, eso habla de dos cosas, ¿no? Del bajo consumo de combustible o del alto rendimiento de combustible que te puede dar, como lo quieran ver, del vaso medio lleno o medio vacío, y también de la durabilidad. Y es algo que aquí, por ejemplo, nuestros amigos que trabajan detrás del volante, de repente, no todos obviamente, pero creo que son las cosas que deberían buscar, ¿no? El ahorro precisamente de operación, ¿no? De combustible. Entiendo que aquí en México el Prius es un auto caro para la gran mayoría, no, es un auto costoso más bien para la gran mayoría, porque de hecho es una ganga por lo que cuesta, es una ganga por lo que te ofrece, pero el costo es alto. En Estados Unidos es muy fácil poder lograr hacerse de uno, y aquí en México, por ejemplo, para las personas que trabajan precisamente detrás del volante, existen por ahí diferentes opciones de arrendamiento que son una buena herramienta para tener un auto. Sin embargo, en México, por ejemplo, hay un auto que hace que es una mejor función en ese sentido que el Prius y que es mucho más accesible, que es el Peugeot 301 Diesel, que cuesta 280,000 pesos y que te da un rendimiento similar de combustible al que te da el Prius. En ocasiones te puede llegar a dar incluso hasta más, entonces es más apto para ese tipo de trabajo. Pero en Estados Unidos las cosas son diferentes y es muy fácil hacerse de un Prius, y la mayoría de los taxis son Prius, y aparte en Estados Unidos ya hay toda una familia de vehículos Prius, como por ejemplo el Prius C, que es un hatchback, ¿no? Y hay uno que es un monovolumen, como se acuerdan un poco de Seat Altea sí, de Seat Altea, es más o menos como de ese tipo de vehículo. Y de hecho se supone que el año que entra estará llegando a México el Prius C, que es el hatchback, que ojalá lo haga porque seguramente será una opción mucho más accesible que el Prius que conocemos actualmente, y que para las personas que no pueden acceder a ese Prius pero que quieren un híbrido, pues ya tendrán esa opción. ¿Y qué es lo que hace diferente al Prius? Que utiliza dos motores, un motor eléctrico y un motor a gasolina, que en conjunto entregan 121 caballos de potencia. Es decir, la suma de los dos motores hace que se entreguen 121 caballos de potencia, y el tener el motor eléctrico hace que no tengas que esperar a que el motor de gasolina revolucione. Por ejemplo, si tú estás queriendo tener una aceleración
más fuerte, entra el motor eléctrico y tienes el torque disponible desde cero. O sea, tú desde cero tienes ese torque y no tienes que esperar a que el motor revolucione, y eso hace que el Prius tenga un manejo muy interesante. Y aparte de eso, el diseño está pensado en tener el menor coeficiente aerodinámico, es decir, tú y yo de alguna forma lo transmite, ¿no? Esa sensación, yo llegué a manejarlo a 80, 90 kilómetros por hora y sientes que el coche no está haciendo ningún esfuerzo aerodinámico, es decir, no, prácticamente incluso, y yo creo que ahí te das cuenta con algo muy sencillo, cuando sueltas el acelerador en un coche a gasolina normal, pues empieza a perder velocidad, y si el coche es, por ejemplo, una camioneta o eso, empieza a perder velocidad y sientes como empiezas a sentir ese freno aerodinámico, ¿no? Es que el aire incluso hace esa función y te empieza a frenar. Y aquí en el Prius no, o sea, tú puedes dejar de acelerar y el coche no tiene tanto freno aerodinámico, sientes que va como cortando el aire delante de él, y eso ayuda mucho al rendimiento de combustible. Eso lo notas a velocidades altas y bueno, precisamente está diseñado para hacer esa función a esas velocidades. Pero en ciudad el beneficio llega precisamente a través del motor eléctrico. ¿Por qué? Porque puedes arrancar, o los primeros segundos de un arranque, por ejemplo en un semáforo, lo haces con la pura energía almacenada en la batería y el motor eléctrico, y ya que empiezas a tener una velocidad, no sé, de 0 a 20 o a 30, en ese momento entra el motor a gasolina. Entonces el esfuerzo principal, que es el de vencer la inercia de estar detenido, ya lo hiciste con el motor eléctrico. Entonces ya ahí empiezas a reducir también incluso el consumo de gasolina. ¿Por qué? Porque ese mayor esfuerzo, que es el arrancar de cero, ya lo hiciste con el motor eléctrico. Entonces el motor a gasolina entra cuando ya no se requiere tanto esfuerzo y no se va a quemar tanta gasolina. Entonces es un poco cómo empieza a funcionar el tema de los híbridos. Ahora, pues tú no tienes que hacer nada, porque de repente mucha gente me pregunta, oye, ¿y cómo le hago para que entre el eléctrico? No, tú no haces nada, tú te subes, lo enciendes, pones en drive y manejas, normal. El coche hace todo y a través de unas gráficas en el tablero te va diciendo cómo está utilizando la energía, si está utilizando energía del motor eléctrico, del motor de gasolina, o de los dos, o si el motor de gasolina está cargando la batería y el motor eléctrico. O sea, ahí te va diciendo qué es lo que está haciendo. Entonces empiezas a entender cómo funciona el coche y tú no tienes que hacer nada, o sea, solo manejas. Pero al empezar a entender cómo funciona el coche, uno empieza a modificar su manejo de manera inconsciente, porque empieza a buscar que se almacene más energía al momento de empezar a frenar. Entonces empieza a frenar con mayor distancia, lo cual te permite cargar más la batería. Empiezas a acelerar más tranquilo para alargar el momento en el que el motor eléctrico trabaja, es decir, o para retrasar el momento en el que el motor a gasolina va a entrar. Empieza a modificar tu manejo y eso también se traduce en un mayor ahorro de combustible. Es un auto que no va a hablar del diseño, a mí no me parece desagradable, a mí me parece que es un coche que tiene muchas propuestas interesantes de diseño, propuestas, ojo, tal vez en un conjunto no terminen de cuadrar, pero ves algunas cosas que dices, oye, esta línea me gusta, la luz LED trasera me gusta, o sea, pero bueno, eso ya muy personal. El interior es algo que sí me parece que es muy espacioso. Para 4 adultos tienes buen espacio, tienes buen equipamiento de seguridad, tienes también buen equipamiento de lujo, luces LED, por ejemplo, de día, de noche, y luces altas son luces LED, audio con Bluetooth. Tienes, por ejemplo, 8 bolsas de aire, tienes una cajuela de muy buen tamaño y tienes un muy buen rendimiento de combustible. Entonces es una opción interesante. Existen 2 versiones actualmente en México, la base de 383,400 pesos y el premium de 451,000 pesos. Me parece que el precio es un poco elevado. O sea, sí creo que el año pasado que Prius no rebasaba los 400,000 pesos, era un precio mucho más interesante. Sin embargo, bueno, pues tengo entendido que por ahí hay unas, finalmente ya cuando tú llegas al distribuidor, hay unas ayudas que está dando la marca, no sé por cuánto tiempo, hay que aprovecharse si se puede, pero en sí el coche me parece que es un buen auto, a pesar de que ya subió ese precio. Me parece que sigue siendo muy interesante, incluso más interesante que algunos modelos del segmento de los medianos, porque el manejo incluso es muy similar al de un coche todavía más grande. Amigos, vamos a un corte comercial. Soy Alonso Maldonado y regresamos con más de Auto Estéreo. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias.
Amigos, el test drive del día de hoy es en el Suzuki S-Cross Turbo. Sí, turbo. ¿Por qué? Porque el modelo se acaba de renovar y una de las renovaciones también más importantes es no solo estética, sino a nivel mecánico, y ahora incorpora esta versión turbo con el motor 1.4 litros Booster Jet de 138 caballos de potencia, pero del cual les voy a platicar más adelante. ¿Por qué? Porque primero vamos a empezar por el exterior. ¿Cuáles son los cambios que tuvo este Suzuki S-Cross Turbo? Y bueno, también el S-Cross normal. Tiene una parrilla diferente y tiene también unos faros que son LED, con iluminación LED de noche, tiene también iluminación LED en la parte superior y los faros son de niebla, aparte de que también tiene sensores de estacionamientos delanteros. Cambia la fascia, cambia la parte baja de la misma con un plástico negro para protegerlo en caso de que te metas ahí a hacer off-road o no off-road como tal, sino salir fuera del asfalto y que puedas protegerlo de algunas piedritas, de ramas, de todo eso cuando vas al día de campo, por ejemplo, cuando vas a tu casa de campo o simplemente te vas de fin de semana a un lugar, no sé, Mazamitla o algo así, que ya ven que de repente está con piedras o con cosas por ahí en el camino. Esta parte negra en la fascia, o este plástico negro en la fascia delantera que también bordea las llantas y que también está a los costados de S-Cross y en la fascia trasera, te ayuda a protegerlo de esos pequeños golpes. Tiene rines de 17 pulgadas en doble tono y a los costados precisamente también tiene unas molduras cromadas, tiene una parte en plástico negro para protegerlo y muy hacia abajo encuentras una parte con un skid en color gris que bueno, te ayuda a darle más también acento a la imagen pues de crossover, ¿no? También tenemos rieles en el techo en un acabado satinado que me gusta, y en la parte trasera también cambian las calaveras, cambia el diseño de las calaveras traseras y tienen una forma un poco más o con líneas más rectas de lo que estábamos acostumbrados en S-Cross. También tenemos sensores de estacionamiento traseros y cámara de reversa. Tú puedes abrir la cajuela y aquí lo voy a hacer. Si tú tienes cerrado S-Cross, por ejemplo, te acercas y oprimes un botón que está en el costado derecho de central de la tapa de la cajuela y luego para quitar los seguros, y luego lo abres a través de un botón en la parte central, te da acceso, aquí ya la abrí, a una cajuela que tiene hasta 1269 litros de capacidad. Tiene un doble fondo, es decir, tú abres la cajuela y te vas a encontrar pues, la tapa, ¿no? La parte de abajo donde tú pones las maletas, y si lo levantas tienes un doble fondo que es muy útil para que puedas poner ahí objetos, por ejemplo, que no quieras que se lastimen con la carga superior, o puedes poner ahí tu laptop y que no quede a la vista de las demás personas. O sea, puedes poner muchísimas cosas ahí. Aparte, en los costados tienes unos pequeños espacios o como si fueran unos cajoncitos para tú poner ahí cosas paradas. Me imagino poniendo, por ejemplo, si vas de día de campo, lo que sea, ahí puedes poner las botellas de agua, o si vas al súper puedes poner ahí los cartones de leche y no se van a ir moviendo. O sea, tiene ese tipo de utilidad, aparte de que también los puedes quitar y ampliar el espacio de carga. Tiene ganchos también para la red y para colgar algunos objetos. Tenemos iluminación y una toma de corriente del lado derecho, y desde aquí de la cajuela se puede ver los sistemas de anclaje o los ganchos para el anclaje ISOFIX. La tapa de la cajuela está dividida en dos, entonces tú la puedes levantar y la puedes mover para que acomodes de mejor manera la carga en la cajuela. Aquí ya cerramos, y los asientos traseros son suficientes para 3 personas. Y estas 3 personas van a viajar con cinturones de seguridad de 3 puntos. También el pasajero trasero central tiene cinturón de seguridad de 3 puntos. Y esto es algo muy importante porque no todas las del segmento lo tienen. Por ejemplo, Hyundai Creta no tiene el cinturón trasero central de 3 puntos. Es un cinturón pélvico, aparte de que tiene descansabrazos con portavasos y 3 cabeceras, que las 3 cabeceras tienen esta forma que es muy útil para el tema de seguridad, que es una forma de L, que tú tienes que levantar. Si alguien se sienta aquí atrás, la cabecera le estorba si no la levanta. Y eso tiene la función precisamente para que las personas la pongan, los forza a que lo pongan en la posición correcta para que pues tengan este tema de seguridad, ¿no? También tenemos anclaje ISOFIX en los 2 asientos laterales traseros. Nuestras agarraderas aquí arriba, que se regresan de manera sola. Lo que sí no tenemos y que me gustaría que tuviéramos es salidas de aire acondicionado para los pasajeros traseros y un puerto USB de carga, pero sí tenemos revistero detrás del asiento del pasajero y también un espacio en las puertas para poner botellas de más de 1 litro de capacidad. Algo que me parece interesante que hizo Suzuki es, generalmente las marcas en las puertas traseras ahorran mucho dinero en costos. Es decir, se limitan a poner plástico duro
y los controles para los cristales y hasta ahí, ¿no? Aquí Suzuki mantiene los plásticos de la misma calidad que las de las puertas delanteras y también tiene insertos en tela tanto donde tú pones tu codo como en la parte de la puerta donde tú recargas tu brazo. Es decir, tu brazo, si lo recargas en la puerta trasera, en todo momento va a tener contacto con un espacio acoginado en tela, y en la puerta va a tener también tela para que no sientas este plástico duro que generalmente encontramos en las puertas traseras. Me parece interesante que Suzuki haya decidido mantener la calidad de las puertas delanteras en las puertas traseras. También tienes apertura por llave, espejos exteriores eléctricos y que también se abaten de manera eléctrica. Y ya me vine a la parte delantera, porque aquí encuentras un volante forrado en piel multifunciones con paletas de cambio detrás del mismo para hacer los cambios. Si tú decías hacerlos de manera manual, tienes estas paletas de tono deportivo que giran junto con el volante, y eso, bueno, pues te ayuda a ir controlando mejor. Tienes computadora de viaje, que me gustaría que la pantalla ya fuera color, pero es una buena pantalla al centro del cuadro de instrumentos que te da información muy completa de la computadora de viaje. Del lado izquierdo están los botones para activar los faros de niebla, para desactivar el control de estabilidad, que no se recomienda, y los controles para los sensores, tanto delanteros como traseros. En la puerta están los controles de los seguros y de los cristales, así como de los espejos eléctricos. También hay un portavasos, tela, y encontramos un descansabrazos que no solo se levanta, sino también se recorre hacia adelante y hacia atrás. Vamos a encender, tiene encendido por botón. Ahí está, prendemos un poquito el aire porque está haciendo mucho calor. Y tienes precisamente un climatizador de doble zona, tanto para el conductor como para el pasajero. Ustedes pueden determinar ahí la temperatura que quieran. Tienes un tomacorriente y el puerto USB está dentro del descansabrazos central. La pantalla es de 7 pulgadas touch con cámara de reversa y sensores delanteros de estacionamiento y traseros. Y aquí, por ejemplo, me voy a hacer un poquito para atrás para que suenen los traseros. A ver, ahí va, poco a poquito. Ahí está. Los traseros, y vamos hacia adelante para que sean los delanteros, despacito. Y algo muy interesante es que si suenan los sensores traseros, el audio viene de las bocinas traseras, y si suenan los delanteros, vienen de las bocinas en la parte frontal. Eso es bastante útil, porque sabes ubicar a través del sonido dónde estás más cerca de algún objeto. El motor, como les comentaba, es un motor 1.4 litros Booster Jet de 138 caballos de potencia. La caja es de 6 velocidades, y en seguridad tenemos los frenos de disco en las 4 ruedas. Así es, las 4 ruedas tienen frenos de disco, tienes control de estabilidad, tienes distribución electrónica de frenado, frenos con ABS y Hill Hold, que el Hill Hold lo que hace es ayudar a que si tú estás arrancando en una rampa hacia arriba, evita que la camioneta se vaya hacia atrás. En rendimiento de combustible a mí me ha estado dando en ciudad entre 13 y 14 kilómetros por litro, lo cual me parece muy bien para una camioneta de este tipo con un motor turbo. Seguramente lo puede hacer mejor. El fin de semana fui cerca, en carretera, a un lugar cercano aquí a Guadalajara, y llegué hasta los 16 kilómetros por litro. Era un recorrido no tan largo, pero imagínense, mejoró de 13, 14 a 16 kilómetros por litro en un recorrido de 50 kilómetros. Seguramente si tú vas haciendo distancias más largas, ese rendimiento de combustible también va a mejorar. Y también en tráfico, tener un rendimiento de 13 a 14 kilómetros por litro es muy bueno, porque te permite tener un mayor uso de la gasolina y te permite tener un recorrido mayor en kilometraje. La posición de manejo es alta y tienes buena visibilidad al frente y en la parte trasera también, gracias a los espejos que tienen un buen tamaño. El espejo retrovisor central tiene también se opaca de manera eléctrica o de manera automática, es antideslumbrante de manera automática, y en general la calidad de marcha es más cómoda. De hecho, siento la orientación de S-Cross un poquito más hacia la comodidad que Vitara, por ejemplo, y eso es lo que muchas personas van a agradecer. El precio es de 355,900 pesos, es una única versión, y me parece que es de las opciones más interesantes tanto en desempeño como en seguridad de este segmento en México. Amigos, sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado y hasta mañana. Kia Galer y Kia González Gallo Kia, the power to surprise. presentó